Bueno, vamos a compartir igual. No encuentro la forma de que ustedes puedan ver el PowerPoint, pero bueno. Y bueno, lo charlamos y No- después en todo caso nos mandás el sí, Power por correo sí, sí, sí. y ahí refrescamos. Después se los paso por correo. Este, hoy vamos a ver, mejor dicho, los otros días vimos la definición de doctrina peronista, que en última instancia no es ni más ni menos que eh, la finalidad que deberíamos tener todos los peronistas, o sea, el proyecto político que deberíamos tener todos los peronistas, y que Perón nos propone como instrumento de lo que para él era la finalidad primera, o sea, la unidad nacional. O sea, todo el tema de la doctrina y todo lo que vamos a ver referido a la doctrina, que son filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, no son ni más ni menos que explicitaciones de la definición. O sea, ¿se acuerdan que decíamos que la doctrina tenía principios generales, tenía teoría, que es la explicación de los principios generales, y tiene formas de ejecución, o sea, manera de llevar a la práctica los principios explicados por la teoría? Filosofía peronista es el concepto del hombre, de la mujer, del ser humano que tiene el peronismo, o sea, a quién está destinado nuestro proyecto político. Cuando hablamos de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, nos estamos refiriendo al hombre, al ser humano, contenido en filosofía peronista. Y el, ¿cómo puedo decir? El lema de esta materia que aparece siempre en los libros de la Escuela Superior Peronista en la segunda página como lema de la materia, en este caso es: el hombre puede desafiar cualquier contingencia, el hombre, la mujer puede desafiar cualquier contingencia siempre y cuando, y cualquier mudanza, cuando se haya armado de una verdad sólida para toda la vida. Y esto es fundamental, creo yo, por lo menos, para la convicción que deberíamos tener los peronistas de que para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. A ver, para explicar, mejor dicho, sí, para explicar el concepto de filosofía peronista, he tomado como guía, como modelo, el esquema de la doctrina peronista que yo encontré en la materia técnica para transmitir la doctrina o técnica del adoctrinamiento, que es la anteúltima materia de la Escuela Superior Peronista. Y ahí, hablando de el principio fundamental filosófico del peronismo, nos dice que es el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y por lo tanto es principio y fin en sí mismo, o sea, el hombre tiene valores individuales, tiene una función social, o sea, tiene valores sociales, y tiene también valores espirituales. El hombre, la mujer, el ser humano es una armonía de materia y espíritu. ¿Eh? Una armonía de materia y espíritu. Como ven, la diferencia entre el peronismo y lo que hoy estamos viviendo, el concepto del hombre, del ser humano que tiene esta gente, realmente es abismal.
para esta gente el hombre, la mujer, el ser humano, el jubilado, etcétera, es un cero a la izquierda, evidentemente. Entonces decíamos que la doctrina peronista, para recordar nuestro proyecto político, para recordar el alma colectiva, lo que debería ser el alma colectiva de nuestro pueblo, lo que debería ser nuestra finalidad suprema, la finalidad primera, decíamos el otro día, es la unidad nacional para poder realizar la finalidad suprema de alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, o sea, la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos por todos los ciudadanos del país, o sea, la posibilidad real de tener salud, trabajo, educación, vivienda, y la grandeza de la nación entendida como que la manguera chorree para adentro. Lo producido por los argentinos venga primero en beneficio de los argentinos, no del Fondo Monetario, ni de la, como dijo el otro día, este cipayo y vende patria que tenemos de presidente, que venía a achicar el Estado para agrandar los bolsillos, o sea, a disminuir las posibilidades y el ejercicio pleno de los derechos, disminuir la felicidad del pueblo para agrandar los bolsillos de los que ya tienen mucha plata. O sea, la finalidad suprema de alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, pero no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y yo lo que voy a tratar de hacer ahora es tratar de justificar todas estas afirmaciones en textos de Perón y fundamentalmente de algunos textos extraídos de filosofía peronista o extraídos del esquema, o sea, lo que yo publiqué como libro, escuelasuperiorperonista.com, y que en la en el primer peronismo, en la Escuela Superior Peronista, se editó como temas de doctrina. Entonces vamos a ver el principio fundamental filosófico, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano para el peronismo es una dignidad. Y Perón decía lo siguiente en el cuarto Congreso Internacional de Cardiología del 5 de septiembre del 52. Levantamos la bandera de nuestra doctrina en defensa del hombre, en defensa del hombre, entendido en sentido genérico, ¿no? Hombre, mujer, ser humano. Del hombre auténtico y total, materia y espíritu, inteligencia y corazón, individual pero social, material pero trascendente, limitado pero infinito. Así es el hombre para la doctrina justicialista del peronismo, y con esa concepción enfrentamos al mundo que se derrumba precisamente por haber destruido al hombre. Nada nuevo bajo el sol, compañeros y compañeras, ¿no? Y sigue Perón, y nos proponemos levantarlo sobre sus ruinas hasta devolverle a las alturas de su excelsa dignidad humana. Es lo que creo que nos propone Perón, de formarnos lo más posible, en el menor tiempo posible, para estar a la altura de las circunstancias que hoy nos pide nuestro pueblo, ¿no? O sea, levantar al hombre argentino de hoy sobre sus ruinas, para devolverle a las alturas de su excelsa dignidad. Entonces,
el hombre, la mujer, el ser humano, la persona humana, para el peronismo, decimos que es principio y fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como personas tenemos valores individuales. ¿Qué quiere decir? Que por el solo hecho de ser personas somos merecedores de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos deberían corresponder. Salud, trabajo, educación, vivienda, lo que este cipayo está recortando paulatinamente en todo el país en beneficio de las grandes corporaciones, en beneficio de las multinacionales, etcétera, etcétera. Y hablando del humanismo peronista, o sea, de este concepto del hombre como principio y fin en sí mismo, el 1 de agosto del 50 nos decía lo siguiente: nuestro sistema justicialista hace girar toda la actividad alrededor del hombre, a quien consideramos principio y fin de todas nuestras aspiraciones y nuestro trabajo. Todo ser humano, hombre, mujer, anciano, niño, debería ser para nosotros el principio y el fin de todas nuestras preocupaciones. Debería ser el principio y fin de todo lo que hacemos. No el dinero, los negocios, las multinacionales, el Fondo Monetario, todo eso debería ser secundario. Debería estar al servicio del hombre, de la mujer, del ser humano. Debería. En el modelo argentino, Perón nos decía: he afirmado repetidamente que el hombre es principio y fin de la comunidad organizada. Debería ser, debería ser. Y en otro texto del modelo argentino también nos dice: el hombre es principio y fin de la comunidad organizada, por lo que no puede haber realización histórica que avasalle la libertad de su espíritu. No hay organización posible si el hombre es aniquilado por un aparato externo a su propia existencia, ya sea autoritaria, impidiéndole el ejercicio de su libertad, o como ahora, impidiéndole el ejercicio de su vida con dignidad, a través del trabajo, a través del salario, etcétera, etcétera. Sin trabajo, sin salario, aumentando todos los días los precios, de manera que el hombre, la mujer, el ser humano, lamentablemente hoy pareciera estar en el último orejón del tarro. En segunda instancia, para el peronismo, el hombre, la mujer, la persona humana tiene una función social. No somos hombres aislados, como nos quieren vender permanentemente la meritocracia, o esos que se creen que lo que tienen lo han conseguido ellos por sus propios méritos, y que no existe la comunidad, no existe la patria, no existe el pueblo, no existe nada fuera de su individualidad. El hombre, para el peronismo, tiene valores sociales, no es solo un cacho de carne. Y la verdad 17 del peronismo nos dice que como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Acá tienen otra definición clarita de lo que es justicia social, para entender lo que es la justicia social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia que da a cada persona su derecho, pero en función social. ¿Qué significa en función social? Teniendo en cuenta los derechos de los demás. Todo en el peronismo es en función social.
Todos los derechos son en función social. En cuanto a la propiedad, Perón ha dicho que la propiedad no es un derecho individual absoluto, sino relativo, desde que tiene no solamente una función individual que cumplir, sino una función social. Todos los derechos para el peronismo son en función social. Y sigue el 1 de mayo del 50. Puestas pues las cosas en su lugar, capital y propiedad individuales en función social, nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista, poniéndose de este modo en el justo medio que nos permite calificarla y denominarla con el nombre de economía justicialista. Les recuerdo una vez más, que yo no vengo a enseñar nada, compañero. Ojalá yo hubiera sido capaz de transmitir al pueblo argentino estas verdades, pero sí vengo a compartir con ustedes estas enseñanzas de Perón y de Evita que nos dejaron en el plan de la Escuela Superior Peronista. Y si tuvieron tiempo, hoy seguramente habrán leído el mensaje que le mandé a las jóvenes, el mensaje y la propuesta que mandé a los jóvenes del Movimiento Nacional Peronista para que adopten el plan de la Escuela Superior Peronista para su formación, porque sin formación, y doy un montón de razones, y las repito, no las repito ahora, pero las recuerdo. No vengo a enseñar nada, como ustedes están viendo. Estoy compartiendo con ustedes es lo que yo les propongo que hagan también en sus ámbitos de militancia, porque la verdadera formación va a consistir en lo que ustedes hagan en su ámbito de militancia. Lo que yo estoy haciendo es ¿cómo puedo decir? Un recuerdo a memoria, que si no hay libro o apunte posterior, es al cohete, no se van a acordar absolutamente nada. Entonces, decíamos que el hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social. Y por último, decimos que el hombre, la mujer, la persona humana, tiene para el peronismo valores espirituales. O sea, para nosotros el hombre, la mujer, la persona humana es una armonía de materia y espíritu, las dos cosas, compañeros y compañeras, cosa que hemos olvidado en los últimos gobiernos peronistas. Hemos alimentado el cuerpo y no hemos estructurado un plan de formación nacional como hizo Perón para alimentar el alma, el espíritu, la cultura. Y en filosofía peronista nos dicen lo siguiente: el movimiento justicialista, profundamente humanista y popular, afirma que todos los hombres son armonía de materia y espíritu, de individualidad y comunidad. Por consiguiente, todos son iguales, todos somos iguales. No hay clases privilegiadas. Existe una sola clase para nosotros, la de los hombres y mujeres que trabajan. Por otro lado, el 5 de julio del 50, Perón nos decía lo siguiente: la acción del peronismo ha asegurado un estándar de vida suficiente, pero junto con ello, que representa los valores materiales en la conquista del trabajo, valores materiales, ha dado una dignidad que representa los valores espirituales y una formación que yo traté de poner hoy en el mensaje que le mandé a la juventud, a través de escuelas, no de cursitos sin sentido, sin coordinación, sin
sin libros, sin apuntes, sin nada. Por eso cuando el peronismo levantó su bandera de justicia social, le señaló un alto objetivo espiritual: la dignificación de los trabajadores argentinos, la dignificación del trabajo y del trabajador, punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. Y ahora lo que, machacando un poco en esto, porque entiendo yo por lo menos que entendiendo este tema de que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es el principio y fin de todo lo que hacemos, el punto de partida, o debería ser, creo que está todo entendido. Y como ven ustedes, todo lo de Perón es fácilmente comprensible. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y estudio y análisis y compartirlo con los compañeros, de manera que se haga carne en nosotros, o sea, se haga una convicción y no nos pase como en el último gobierno que tuvimos, que creo que había 21 millones de dólares para mejorar la dignidad de cada uno de nosotros y en vez de ponerlo en el hombre, en la mujer, en el ser humano, se puso en las empresas, según tengo entendido. Si yo hubiera sabido bien que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, es principio y fin de todo lo que deberíamos hacer, no hubiera pasado eso. Y no estaríamos sufriendo seguramente lo que hoy estamos sufriendo, entre otras razones que a uno se le ocurren, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la definición de filosofía peronista o de justicialismo. Y lo voy a tomar desde ya del libro de filosofía peronista. Y ahí nos dicen que este movimiento peronista, que nosotros hemos llamado justicialismo, representa en el campo filosófico la elección de una tercera posición que no está con los sistemas del siglo XVIII ni del XIX, pero tampoco con los que se pronuncian por el colectivismo. O sea, supongo yo que cuando habla del siglo XVIII y XIX habla del liberalismo, y cuando habla del colectivismo, en el primer peronismo era el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo. Esto lo decía Perón en el Congreso Internacional de Neurocirugía del 49, del 7 de abril del 49. He afirmado que la República Argentina ha de iniciar una nueva escuela filosófica, pero un tipo de filosofía integral, no aquella a la que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos. Olvidando a los clásicos, la filosofía se ha convertido muchas veces en un instrumento de engaños y divagaciones incontroladas, decía Perón el 10 de agosto del 48, en el sentido de que ya vamos a ver que la filosofía que plantea el peronismo, o sea, el justicialismo, es algo mucho más sencillo de entender que lo que habitualmente se llama como filosofía. Todo movimiento colectivo que trata de introducir modificaciones de fondo en la estructura social debe tener una sólida justificación filosófica, que creo yo que entendiendo lo que el esquema que hemos compartido recién respecto al concepto del hombre que tiene el Perón y de la comunidad desde ya, como vimos en comunidad organizada, tenemos los fundamentos sólidos para entender la cosa. En cambio, lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender la otra definición de
de justicialismo, porque decíamos que la doctrina peronista o justicialismo, que es lo mismo, tiene por finalidad, o sea, tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esta es una definición de justicialismo. Y desde el punto de vista filosófico, el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Esta es la verdad 14 del peronismo que Perón anunció en la Plaza de Mayo el 17 de octubre del 50, ¿no? Y lo que vamos a tratar de hacer es entender esta nueva, perdón, esta definición de justicialismo. Y cuando hablamos de filosofía, en general, ¿no? La palabra viene de filos, que todo el mundo explica la filosofía como filos, que significa amigo, y sofía, que significa sabiduría. Un intento de interpretar y de entender la realidad. En un sentido muy general, se entiende por filosofía una determinada concepción del mundo y de la vida. Esto me parece fundamental entender. Determinada concepción del mundo y de la vida. Una manera de entender el mundo y la vida. Y lo que vamos a tratar de hacer es ver qué significa cada uno de estos términos. ¿Por qué decimos que es una nueva filosofía de la vida? Y los compañeros nos explican en el primer peronismo lo siguiente. Es una nueva orientación de pensamiento y de acción revolucionaria, que llamamos nueva en oposición al pensamiento y a la acción retrógrados de la oligarquía nacional argentina. No se compara ni con Platón, ni con Aristóteles, ni con la oligarquía argentina, bien práctica. Y respecto de las formas predominantes en el mundo de hoy que podemos polarizar en liberales y totalitarias, como hablamos recién. El creador de esta nueva orientación no limitó su genio a la estructuración de un sistema de ideas que condensara las aspiraciones más nobles de los hombres, sino que supo hallar los medios de realizarlas en su pueblo y en su tiempo. O sea, cuando antes decíamos de lucubraciones, etcétera, etcétera, pero nada de lo que hizo, ninguna de las ideas que propuso fue para elucubrar nada, sino para realizarlas en su pueblo y en su tiempo. Y en este sentido es una nueva filosofía de la vida. Esta praxis verdaderamente revolucionaria, conjunción de ideas y realizaciones, es totalmente nueva. Es la primera propuesta de filosofía de la vida inserta como parte de un proyecto político. Es una filosofía de la vida en el sentido de que defiende y ayuda a la vida del hombre, en otro sentido, única y exclusivamente, facilitando la solución de sus problemas diarios y vitales, al darle elementos para su progreso físico y espiritual, los dos, físico y espiritual, material y espiritual, del cuerpo y del alma. Deberíamos. La nuestra es una filosofía de la vida con fermento para crear un nuevo tipo de humanidad. Aspiramos
Deberíamos aspirar a tener un nuevo tipo de argentino, no este egoísta que siembra el odio en todos lados. Un hombre de mente y cuerpo plenamente desarrollados y equilibrados, no lo que tenemos hoy de presidente. Por favor. Un hombre o mujer con vocación fraterna y con la segura alegría que le da su fe en la grandeza del destino humano. Estamos para ser solidarios, para ayudarnos, no para insultarnos y para despreciarnos en forma permanente. Que como hemos caído, ¿no? La falta de formación, compañeros y compañeras, falta de formación social, política, sindical y cultural en lo social, lo político. Tal es el alcance de la primera parte de la definición que afirma que el justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Deberíamos. Porque es simple. La filosofía peronista es simple en su estructura, va sin rodeos a la verdad. Enfrenta en forma clara los problemas fundamentales y los resuelve por principios sencillos y concretos, fácilmente inteligibles para cualquier mentalidad, porque está dirigida al pueblo. Basta que esa mentalidad esté guiada por el sentido común y por un anhelo de comprensión de las necesidades humanas. Porque es una doctrina de amor y de verdad, simple como ellos, inspirada en la realidad eterna del hombre, en sus grandezas y miserias, en sus triunfos y en sus derrotas. Las otras filosofías, en general, dicen acá los compañeros, son inaccesibles al pueblo. Casi siempre sus teorizaciones se desenvuelven en el plano abstracto, donde no llega a la realidad de la vida, cosa que nunca hizo Perón. Todo lo hizo para realizar, todas sus ideas fueron para ser realizadas, para beneficio del hombre, de la mujer, del ser humano, de nuestro pueblo. Están hechas para servir a ciertas élites, algunas filosofías, ¿no? Que disfrutan del ocio necesario para estériles divagaciones, dicen los compañeros acá. Mientras el pueblo trabaja para ellas, para la oligarquía y algunos más. Falto de una filosofía comprensible que le muestre la causa de sus dolores y el camino de su liberación. Esto deberíamos hacer. Mostrar la causa de los actuales dolores y el camino posible de la liberación, ¿no? Porque es práctica la filosofía peronista o el justicialismo, porque enseña a obrar. La acción y la realización son caracteres típicos de la filosofía peronista. Y tengan en cuenta, muy en cuenta, que cuando Perón presentó el segundo plan quinquenal, el 1 de diciembre del 52, habló de que la conducción es la filosofía de la acción justicialista. No solo para que nosotros como posibles dirigentes sepamos hacer las cosas bien, sino que la conducción debería ser la filosofía de la acción justicialista en el orden político, social, económico y cultural. Y ahí tenemos para divertirnos, diríamos, si queremos estudiar y analizar lo que deberíamos hacer en la práctica, teniendo en cuenta la filosofía peronista que nos enseña a obrar. La acción y la realización son caracteres típicos de la filosofía peronista. Por eso es una filosofía de la acción.
como les decía recién. No habla en abstracto de lo que habría que hacer por el hombre en general, sino que da el criterio para resolver los problemas de la vida diaria. Criterio que en conducción política Perón le da fundamental importancia. El criterio entendido como esa capacidad de, ante un problema, una realidad, tener una comprensión de la situación, plantear una solución al problema y saberla realizar, ¿no? La afirmación de Perón que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar es una magnífica síntesis del espíritu práctico de nuestra filosofía, de nuestra ideología. Las soluciones dadas por Perón a viejos problemas mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, después de tantos años de inacción de los partidos políticos, son la mejor demostración de la práctica de esa filosofía, a la que deberíamos volver, compañeros y compañeras. ¿Por qué es popular? Porque se preocupa fundamentalmente y primordialmente del trabajador y la trabajadora, que siempre fue dejado de lado por la filosofía y del conjunto de estos que constituyen lo que despectivamente la oligarquía llama la masa popular, o ahora los grasitas en aquella época y ahora los choripaneros, etcétera, etcétera. Una de las causas del fracaso de los sistemas en pugna, hablando del liberalismo y del colectivismo, su despreocupación por la realidad del pueblo, no solo en el plano individual, sino también en el de la colectividad. No sigue pasando eso, compañeros, nada nuevo bajo el sol. Y como ven, todos estos textos a los que yo no le agregué absolutamente nada, son una perfecta explicación de lo que hoy estamos viviendo. Una de las causas del fracaso de los sistemas en pugna, en este caso del nuevo libertarismo, de los libertarios, es su despreocupación por la realidad del pueblo. Mejor explicación imposible. No solo en el plano individual, sino también en el de la colectividad. Se dedican solo a aumentar, a engordar los bolsillos de los que ya tienen. Esto quiere decir que no solo el hombre común aparece excluido de estos sistemas, sino también el pueblo, cuyas necesidades y aspiraciones no cuentan para los individualistas ni para los colectivistas. Y ahora habría que agregar los libertaristas, estos cipayos viven de patria. Porque es popular. Porque para los liberales o neoliberales, cada uno dejan librado a cada uno a su propia suerte en la lucha implacable de todos contra todos, y no hay nada común que permita hablar de pueblo. Otra perfecta definición de lo que nos está pasando. O sea, para los primeros, para los liberales o neoliberales, porque nos dejan librados cada uno a nuestra propia suerte, como nos pasa hoy, en la lucha implacable de todos contra todos. No hay nada común que permita hablar de pueblo. Y en esto creo yo que tenemos también culpa nosotros. Tampoco se habla mucho del pueblo, de la patria. Lo único común es la competencia, que no une sino separa. Cada individuo antepone sus propios intereses al de todos los demás. Perfecta definición de lo que nos pasa a nosotros también, por haber olvidado el capítulo 2 de conducción política, de reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios,
a las opiniones personales o de grupo por una doctrina, una causa, un ideal nacional. Para los segundos, o sea, para los colectivistas de aquella época, parecería a simple vista que el pueblo ocupa el principal lugar. Sin embargo, no es así. Mediante la ficción de que la colectividad se encuentra fielmente representada por el Estado, en definitiva resulta ser este el privilegiado. O se privilegia a las empresas o se privilegia al Estado. Y el hombre, la mujer, el ser humano, te la debo, como decía el otro. La doctrina peronista, en cambio, es popular. ¿Por qué es popular? Porque tiene o debería tener al pueblo como objetivo supremo. Deberíamos tener al pueblo como objetivo supremo. Porque el justicialismo se le ofrece verdadera y convincente al pueblo, de modo que éste la adopta en un sentimiento espontáneo de su alma. Si se lo transmitimos, si se lo se lo transmitimos. Por eso, de su creador ha ido al pueblo y del pueblo ha revertido muchas veces con una nueva expresión en ese diálogo permanente que Perón tuvo con su pueblo o con nuestro pueblo, y en un diálogo en el que deberíamos nosotros también realizarlo y que yo les propongo lo hagan a través de la formación como el mejor instrumento y el que utilizó Perón permanentemente para llegar al conjunto del pueblo. Y el 19 de julio del 50, Perón decía lo siguiente, ante estudiantes brasileños, miren, hemos hecho una doctrina que es para el pueblo argentino, que está tomada del pueblo argentino. No hemos inventado nada. Lo que el pueblo quiere lo hemos traducido en una doctrina de carácter económico, político, social y cultural. Siempre, siempre Perón íntegro, atendiendo a lo económico, a lo político, a lo social y a lo cultural. Y vamos a ver un tema muy, muy discutido en algunos ámbitos. ¿Por qué decimos que el justicialismo es una filosofía profundamente cristiana? Y los compañeros del primer peronismo en filosofía peronista nos dicen que debemos señalar que el verdadero cristianismo, estamos hablando del verdadero cristianismo, es una característica esencial del justicialismo. Y vamos a ver en qué sentido. No solo campea tan hondo sentido en toda la obra de Perón, sino que el punto de sostén del justicialismo reside en una valoración de las fuerzas humanas y sociales, como seguramente en el cristianismo. O sea, las fuerzas humanas y sociales, según las cuales tenemos en cuenta la materia y el espíritu, el individuo y la comunidad, como ya vimos, que es la auténtica valoración cristiana, de fondo, no de forma, de contenido, no de continente. Porque en el cristianismo también pasa lo que nos pasa en el peronismo, que algunos se dicen cristianos y no han leído absolutamente nada y no tienen la menor idea de lo que es el cristianismo. Es la aceptación de las consecuencias humanas y sociales del Evangelio de Cristo, en las siguientes características y condiciones: igualdad de todos los hombres, amor al prójimo sin omitir la condenación de los explotadores y esclavizadores, respeto a la propiedad privada siempre que no se torne perjudicial para la sociedad, o sea,
en función social, limitación de los poderes del Estado, reconocimiento de la dignidad del trabajo y del trabajador, estabilidad de la familia y consideración de la misma como pilar fundamental de la sociedad. Deberíamos. Sentido social de la justicia, que hoy no existe. Y respeto integral a la persona humana. En este aspecto es profundamente cristiana la doctrina peronista o justicialista. Y siguen explicando los compañeros por qué es profundamente cristiana. Es la glorificación de la libertad de hacer el bien sin mirar las circunstancias. Y por sobre todas las cosas es el deseo expreso y permanente de comprender y cumplir la esencia del dictado de Cristo por el amor, el divino recurso. Aquí se realiza la conjunción entre la prédica de Cristo y la praxis, la prédica y la acción de Eva Perón. Hay que recordar que acá nos lo dicen los compañeros, que para Perón lo único que construye es el amor. Lo único que construye es el amor, basado en este concepto cristiano. Y si Cristo, que es el bien, la verdad y la vida, según dice el Evangelio, predicó el amor entre los hombres, ¿dónde hemos de encontrar un ejemplo más puro de aplicación que en la banderada de nuestro movimiento, nuestra querida Evita? Si él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ella lo amó mucho, muchísimo más que a sí misma, dedicándole todos sus esfuerzos y sacrificios hasta rendirle al fin su preciosa vida. Y ella dice, creo que en La razón de mi vida, que trabajar por los demás habitualmente es una obligación que tenemos como persona, como seres humanos. El verdadero sacrificio es dedicar la vida a los demás, como hizo ella, ¿no? Seguimos dando algunas razones de por qué es profundamente cristiana, que aparece en filosofía peronista. La doctrina justicialista está centrada en el hombre, como el cristianismo, a quien considera como único fin y hacia el que se dirige toda la acción. Y Perón lo dice así el 19 de julio del 50. Nuestra doctrina es doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre, como ya dijimos antes, y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre individualmente considerado para hacer su felicidad y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país. Se basa en el principio también aceptado en cierto modo por las concepciones individualistas de que nada hay superior al hombre. Seguimos dando razones ahora de por qué es profundamente humanista. Porque las otras concepciones, cuando se referían con tanto elogio al hombre, lo hacían para señalar los méritos de los que pertenecen a su clase, nada más. O sea, la oligarquía, cuando hablaba del hombre, hablaba de su clase. Su concepto no abarcaba al hombre de pueblo, al trabajador. Por el contrario, tanto los humanistas del pasado como la élite culta de nuestra oligarquía, antes y ahora, agrego yo, menospreciaban al hombre de pueblo en términos brutales y siguen despreciando al hombre de pueblo en términos brutales. No hay otra explicación de lo que están haciendo los que están hoy en el gobierno. Desprecian al hombre de pueblo en términos brutales, hasta quitarles la comida, los medicamentos,
etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, la dinámica de su egoísmo los llevó a considerar al individuo aislado de la comunidad, a estudiar las posibilidades del hombre como si el Robinson Crusoe fuera posible, cerrando los ojos a la realidad fundamental de su naturaleza social. Nos siguen explicando desde 1954 la realidad del 2000, de septiembre del 2024, compañeros y compañeras. ¿Por qué es profundamente humanista? Porque el justicialismo, fiel a los conceptos que enaltecen la condición humana, saturado del más hondo sentimiento altruista, centra su ideología y su preocupación en el hombre de pueblo, en los trabajadores, en el amplio alcance de su término, reivindicando a los humildes de todas las naciones y proclamando la primacía en nuestro país de una sola clase, la de los hombres que trabajan. Una sola clase, la de los hombres que trabajan. ¿Y por qué es profundamente humanista? Porque esta nueva corriente humanista abrirá las vías a la solución de problemas insolubles hasta hoy, de modo que donde otras doctrinas no ven más que ruinas, el peronismo descubre los elementos para el advenimiento de un renacimiento más luminoso. Escuchemos bien, compañeros y compañeras, ante esta desgracia nacional, tenemos en el justicialismo, en la doctrina peronista, la posibilidad de un renacimiento más luminoso todavía que el que subsigue a la crisis medieval, porque el nuestro cuenta con un hombre más libre y por lo tanto con una conciencia más capaz. Deberíamos tener esa posibilidad. Y con esto más o menos quería compartir con ustedes las ideas fundamentales. Yo creo que entendiendo bien que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, que es principio y debería ser principio y fin de todo lo que hacemos. Punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos. Tener en cuenta que el hombre, la mujer, el ser humano, por ser tal, por ser humano, es merecedora de todos los derechos, que tiene una función social y que esa armonía de materia y espíritu yo creo que nos alcanza para toda la vida. Lo que hablaba al principio, el lema de esta materia, según la cual si tenemos un principio, a ver cómo dice, el hombre puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado de una verdad sólida para toda la vida. Yo creo que si tenemos en claro estos conceptos del hombre, de la mujer, del ser humano que tiene la doctrina peronista o justicialismo, no nos podemos equivocar nunca. Casi me quedo ronco, así que no hablo más. Denle ustedes ahora. Pero armen escuela. Esto sirve para nosotros que somos 10, 15 o menos. Lo importante es que hagamos las 1000 escuelas que nos pide Perón. Sin eso, por eso yo le mandé a la juventud, sin formación no va a haber liberación. Vamos a estar cada día peor, como dice el paisano. Porque lo que propuso Perón, ¿por qué la formación? Porque el pueblo, el poder en el peronismo viene exclusivamente del pueblo. No tenemos otra forma de poder, no tenemos guita, no tenemos
el apoyo internacional, al contrario. Perón, su poder vino del 17 de octubre, del pueblo. ¿Y por qué fue posible el 17 de octubre? Porque el pueblo sabía lo que tenía que hacer. ¿Quién se lo había enseñado? Perón se lo había enseñado. Sabían lo que tenían que hacer. O como dice en otro lado, a discernir por sí, a apreciar por sí, a comprender por sí. Y un pueblo enseñado con estas ideas y con estas cosas, no se le hubiera ocurrido nunca votar a un cipayo y vendepatria como este, habiendo dicho que la justicia social era no sé qué, una mierda, no sé qué cosa, o algo peor. Hay un compañero con una mínima que hubiera leído alguna vez que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, no podría, qué sé yo, me parece a mí por lo menos, pero bueno, charlemos un rato si les parece. Hola, ¿cómo les va? Y sin duda Perón encarna eh, lo que decía Jesús en su momento, cuando se entiende a Jesús como un revolucionario social para Claro, su época. Perón se puede hacer una traslación traspolar, claro, fue quien mejor encarnó las palabras de Jesús, pero se puede también decir que la hizo en un grado superlativo, porque si algo Jesús no le dio a su contenido fue a su discurso, a su accionar, a su práctica, fue contenido político, claro. fue Y, algo más hay, que nada y de Perón lo índole dice, religioso. perdóname que te... Perón lo Mm. dice eso en el modelo argentino de Proyecto Nacional. O sea, la concepción cristiana del mundo eh, a la que él pretendió darle que no tiene una concepción política. Porque yo creo que hay que distinguir lo que un filósofo español llama las realidades envolventes. Mm. O sea, y que Perón tenía muy claro. O sea, estamos nosotros como persona humana. La primera realidad envolvente es nuestra familia, a la cual pertenecemos. La segunda es el lugar de trabajo, el sindicato, o sea, lo social. La tercera es la comunidad, el pueblo o la nación en la que estamos, el político. Después el ámbito cultural, que por lo menos y muchos lo ven en la patria grande. Y por último, como realidad envolvente, que muchas veces no le damos bolilla, pero que existe, está el ámbito de lo religioso, que es una propuesta universal. O sea, la propuesta nuestra, la propuesta de Perón es nacional. O sea, toda propuesta política es, mejor, no toda, la de Perón por lo menos, es nacional. Y tomó del cristianismo los conceptos filosóficos. Este, para, Sí, de ¿sí? ahí que a Perón y al peronismo, después por añadidura, por herencia, se le da esta cuestión de persecución y proscripción, porque más allá de que Perón lo haya hecho nacionalista y lo haya hecho como vos mencionaba, que les dice a los estudiantes brasileños del pueblo argentino para el pueblo argentino, era Sí. la doctrina. El peligro en el mundo era que si esta tercera posición que significaba el peronismo en Argentina trascendía fuera de las fronteras nacionales, a la patria grande, a Latinoamérica o a Europa, eh, el Sí, sí. perjuicio que iba a Ahora, ocasionar, yo creo porque era que iba más allá del estado de bienestar. sí, 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 desde Lo de ya. Perón era, yo me atrevo a decir, tres vueltas de tuerca más allá del estado de bienestar era. Más bien, más bien. Pero yo creo que nos persiguen no por cristianos, sino porque los enemigos del país, lo que les preocupa es venir a robarnos lo más posible en el menor tiempo posible.
seamos cristianos, musulmanes o lo que sea. Yo creo que lo cristiano es un tema nuestro, en el sentido de que le da sentido filosófico, no religioso, filosófico, a- al peronismo, diríamos. O sea, basado No, en... yo creo que nos persiguen por el hecho de que justamente la administración de los recursos y el beneficio de esa administración pasa a estar siempre con el fin primario y último, que es el beneficio del pueblo como colectivo y como individualidad también. Y Exacto. eso es lo que le molesta, perder sus pingües ganancias y poder hacer y deshacer a gusto y placer. Como nos pasa hoy, lamentablemente. Sí, Básicamente, el modelo este que está implementando el ñomo loco, este que le digo yo, porque no le quiero dar entidad nombrándolo por su apellido ni por su nombre, nos está llevando a una sociedad, la chilena, con un 95% por ciento de la población pobre, sí, sí, sin sí. clase media, clase baja, sin clase media, y clase alta que no supera el 5% de la población y que tienen para sí arriba del 90-95% de los bienes y servicios para disfrutarlos ellos y no estar chocándose con los cabecitas negras, con los choripaneros, los come empanada, como nos dicen acá en el sur. Eh, A mí lo que más me bueno, preocupa es que este, para mí, debido a esta falta de formación, no hemos reaccionado como reaccionó el pueblo el 17 de octubre. O sea, ¿cómo puedo decir? ¿Para qué la formación? Para que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Ahora se habla de que hasta nuestros dirigentes están confundidos y realmente pareciera que no saben lo que tienen que hacer. Y Perón planteaba que la formación era para que no solo los dirigentes, sino cada integrante del pueblo sepa lo que tiene que hacer en cada momento, ¿no? A ver, no estoy quedando... Ah, sí, es lo que Cristina por ahí nos dice cuando nos da la sugerencia, la indicación de tomar el bastón de mariscal, que lo exactamente, tiene cada uno. exactamente. Y después hace la aclaración, no es para pegarle al compañero, es justamente para Sí, sí, ordenar hacia pero adelante. también ha habido un olvido. A ver, yo defiendo a Cristina y a Néstor, a sus gobiernos, ¿eh? A lo que hicieron Sí, ellos, para mí fueron los gobiernos más peronistas después de Perón y Evita. mm. Pero como toda acción humana, tuvo sus falencias. Faltó la formación en militantes y dirigentes, una formación nacional como planteó Perón, y las consecuencias, una de las consecuencias es la escasa formación que hay en la mayoría de de nosotros en general, de nosotros. Sí, sí. Hoy está la confusión que mucha gente dice, incluso dirigentes peronistas, que hay que permitirle gobernar y hay que desearle que le vaya bien. Sí, Como que el que le vaya bien a este gobierno no significa que nos va a ir bien a nosotros como argentinos. A mí me sí, preocupa en el estudio que por ahí he tenido que hacer de mi profesión de profesor de historia, me sí, preocupa que si la dirigencia o el modelo que hoy se enfrenta a Milei y a su gobierno, a sus sí. políticas, tensa la cuerda, podemos llegar a estar sobre una situación de disolución nacional. Porque esta cuestión que dice como, y que a veces la tomamos como expresión de un loco psicópata, que él es el topo para destruir el Estado por dentro, no es que va a destruir la institución Estado como en el sentido del gobierno, va a destruir el Estado argentino, compuesto por 24 provincias, nos va a destruir como nación, nos va a quitar la unidad de ser argentinos, con el Sí, peligro de que por pero los eso es recursos nos consecuencia, terminen mal vendiendo. perdóname Darío, pero eso es Mm. consecuencia
de que pareciera que para nadie, porque nadie habla, para nadie el pueblo argentino tiene enemigos. Y para mí los que están en el gobierno son el plan del enemigo, no el plan del adversario, el plan del enemigo. O sea, porque el que te quiere destruir y te quiere matar, como hace esta gente, no dando la comida para los pibes o para la gente humilde, no dándole los remedios a los viejos, eso quiere decirte que te quieren matar directamente, no tienen ningún problema. Eso es Totalmente de el, acuerdo. eso es Son el las palabras de enemigo. Churchill, Pero nadie habla del enemigo, compañero. ¿no? Nadie habla. Y Son eso las es falta. palabras de Churchill en una situación de posguerra, post-Segunda Exacto. Guerra Mundial, cuando dice, ojo con la Argentina, la Alemania del Sur, refiriéndose a Argentina, no la dejemos crecer, no la dejemos Sí, sí. desarrollarse como Es, potencia, no porque esté en nuestra genética argentina ser un país violento, guerrero, porque al contrario creo que somos un país pacifista, no porque pudiéramos llevar a un mundo a una tercera guerra mundial, sino porque nuestro desarrollo económico potencial que tenemos, por todos los recursos que tenemos, somos un país que en sí mismo somos como varios continentes por la cantidad de climas que tenemos, por poner un ejemplo nada y más. por la capacidad de nuestra gente también. Y la capacidad del pueblo y todos los recursos que tenemos, bueno, como el recurso humano argentino es un recurso en sí mismo. Por Sí, eso nos sí, sí, aprecian como seguro, seguro. Sí, científicos sí. en distintas profesiones y eso es justamente lo que pretenden, no dejar que Argentina se desarrolle como país, Está. ¿Algún como otro compañero, potencia. alguna otra idea? Sí, Sí, perdón. buenas tardes. Fabio, Ah, no, está bien. Habló alguien más, ¿no? dale, dale, ¿Puedo Fabio, cederle? dale, sí. Sí, No, sí, sí, que después. los escuchaba atentamente y digo, y de lo que estuvimos charlando hoy, en realidad lo que uno reflexiona más allá de qué características tiene el enemigo, uno tiende a ser también muy autocrítico. A mí me parece que esto que decís vos, Antonio, ¿no? El tema de la formación poniendo al hombre en el centro, a esa integralidad que tiene que el peronismo declara en toda su filosofía, y que nosotros hemos hecho un error imperdonable como peronistas. O sea, nosotros no pudimos nunca tolerar llegar a casi un 50% de pobreza. No, no hay peronismo en esa acción. Y me Ah, parece que más allá de lo que digan Cristina y los dirigentes, a mí me parece que el peronismo tiene que volver a tomar y poner en el centro la felicidad de las compañeras y los compañeros. Y me parece que eso ordena las acciones, y me parece que lo hemos, no sé por qué, este, si hemos perdido la capacidad de poder llevar esas enseñanzas a la práctica, pero bueno, yo reflexiono sobre eso, más allá que comparto las características del enemigo. Nosotros acá en el sur estamos ahora peleando con la privatización de las hidroeléctricas, con los gasoductos, con los oleoductos, con Vaca Muerta. Digo, hay como uno ve cuando ve un animal muerto, ¿no? Todos los buitres dando vueltas alrededor de esos recursos, pero lo que a mí más me queda en la reflexión es eso, es que nosotros no podemos permitirnos la infelicidad del pueblo. Y me parece que eso es ordenador. No, eso quería compartir con lo que charlamos hoy, que tiene que ver con la filosofía el problema, peronista y que pone al hombre y a la mujer en el centro, ¿no? para mí, Fabio, el tema ahí es, por eso Perón proponía la doctrina, o sea, que, que para que en el país haya organización, porque no hay organización ahora, porque hay organización en el pueblo en tanto y en cuanto los integrantes del pueblo tengan todos la misma finalidad. Y como no la transmitimos, como nadie sabe que la finalidad del peronismo debería ser trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, están todos desorientados, cada uno hace lo que se le canta, o lo que puede, o lo que sabe, o lo que no aprendió, o lo que aprendió, y no hay unidad de concepción.
Por eso Perón planteaba la doctrina como instrumento de unidad de concepción para que después pueda haber unidad en la acción, tomando al conjunto del pueblo como una sola unidad, como una organización, que para ser organización, los integrantes de esa organización, en este caso nuestro pueblo, deberían tener, o como propuesta, deberían tener todos la misma finalidad. O sea, esa es la propuesta, pero ¿qué era lo que entendió el pueblo del 17 de octubre? Que Perón sintetizaba los derechos que ellos habían adquirido. Y Perón lo que quiere es reemplazar a él como persona por una doctrina, una causa, un ideal nacional. Me parece a mí que es la explicación de esto, ¿no? No hay, al no haber doctrina, al no haber formación, al no haber conocimiento de lo que es el peronismo, no puede haber organización, porque no hay finalidad compartida, no hay objetivos compartidos. Sí. Lorenzo, Antonio, sí, espérame, Guadalupe, ahora. Sí, Lorenzo, sí, de Tucumán. ¿De dónde sos, Darío, vos? ¿cómo, Antonio? Yo de No, Carmen de Patagones, de Carmen, Fabio sí, de sí. Viedma, No, y le iba a decir justamente que lo que está pasando en el peronismo rionegrino, Patagones, que estamos cruzando el río, estamos en Somos una vecinos. prefase, justamente a raíz de lo que dice Antonio. Está bien. Guadalupe también está levantando la mano que quería hablar. Dale, Lorenzo. sí, yo lo escuchaba atentamente, obviamente todo es razonable lo que ustedes dicen, ¿no? Pero hay algunas cosas que Perón decía, que yo creo que la diaria conversación que uno tiene en la calle, obviamente se va dando cuenta que Perón expresaba realmente lo que acontecía. Hay algo que él decía que el imperio británico se hace sobre los despojos del imperio español. Sí, Entonces, ellos lo que al España, al quedar, digamos, este, huérfana de su flota naval, deja al libre albedrío, digamos, a las colonias que tenía. Entonces, el inglés empieza a incursionar y a tomar posesión de algunas de ellas. Pero fundamentalmente lo que hace es que introduce una forma de pensar completamente diferente, porque ellos proponen el individualismo. España proponía la solidaridad, la comunidad. Y aquí hay una gran diferencia. sí. Entonces, esto está hecho, ellos vienen digamos, a proponerlo a nosotros como una contracultura. Para nosotros, los También. que venimos desde el cristianismo, que propone la comunidad y la solidaridad entre los hombres, el amor al prójimo, ellos vienen y nos proponen a nosotros el individualismo, el egoísmo, la competencia del hombre con el hombre mismo. Creo que es la base de toda la cuestión filosófica, digamos, que tenemos en discusión. Porque, a ver, tenemos compañeros, esta semana pasada he tenido una discusión, pero muy fuerte, con compañeros muy formados, donde discutíamos cosas de estas. Sí, Entonces, sí. nos han mezclado tanto los tantos, que la verdad es que lo hace confundir. La tarea para nosotros es enorme. Uno lo hace con gusto, ¿no? Pero hay cosas que nosotros creo que las tenemos que tener muy claras, y como yo le digo siempre cuando estoy ahí, lo que pasa es que nosotros los peronistas hemos dejado de hablar de peronismo entre los peronistas. Claro. Al no haber Para formación. como yo lo veo, claro, pero por supuesto. Entonces, el problema más grande que tenemos es que los peronistas no nos sentamos a hablar de peronismo. Hablamos de cualquier cosa menos de peronismo. Bueno, y ahí, claro, ahí hay un punto de inflexión que es donde es como que se cierra una compuerta, ¿me entiendes? Sí, y yo creo, a ver, yo creo que la es explicación de eso, Lorenzo, yo creo que la explicación de, por lo menos la que tengo yo, es que ellos tienen un proyecto estratégico de dominación, porque toda la vida Sí, así es. vivieron de piratas.
y tienen un proyecto Así es. estratégico de dominación, cosa que nosotros no tenemos, lamentablemente, entre otros problemas Así que es. tenemos. O sea, tenés razón en el sentido de que el individualismo nos ha ganado la batalla cultural, diríamos, en este momento. Y es consecuencia del plan del enemigo, seguramente, para mí por lo menos. Guadalupe, perdón. No, sí, coincido plenamente. No, Coincido justo que plenamente. totalmente coincido con lo que decía Lorenzo, en base a eso, que es verdad, se perdió ese el punto de partida que es, en vez de seguir los objetivos para el pueblo, es para los intereses propios de cada uno, individual. Entonces, ¿dónde está el pueblo, la masa, el valor al trabajo? Entonces, eso pasó y creo que va a ser muy difícil porque son todos personales los intereses y no para la gran mayoría. De acá mismo, en el gobierno de Cristina, era ella marcada la diferencia y faltó esto también, la militancia, como decir, la capacitación, todo el tiempo no hubo capacitación en ningún momento, y es fundamental, porque ¿con qué criterio hablas? ¿Cuál es la batalla cultural? Nos olvidamos de todo eso. Entonces, y el fundamentalismo de Perón era todo, la doctrina. A ver, sin doctrina, no, a ver, no se puede pelear nada. Sin herramientas no podés. Y el espíritu, el valor del trabajo y de pensar el hombre y la mujer como dos personas individuales con derechos, se perdió. Entonces, son varios principios que están perdidos. Y nosotros mismos los seguimos perdiendo, porque no adoctrinamos a la gente en cada momento, porque uno hace política todo el tiempo, en cualquier lugar. Pero falta eso, la falta de cultura de esto, ¿no? Y tener las ganas de mejorar y poner cada uno su granito de arena, el espíritu propio. Así que nada, me parece que es una batalla que hay que continuar y, y creo que es de todos, no de manera individual, ¿no? En eso estamos, en eso estamos. Es remar en dulce de leche, pero lamentablemente, por lo menos mi experiencia es que hay escasísimo Sí, interés en, sí. en militantes y sobre todo dirigentes respecto a la Ahora formación. sí, totalmente. Como Este, que está y, fuera y- de uso, como que no va más. Y la verdad que no. Eso hay que levantar la bandera y pelear, desde el lugar de donde estemos, ¿no? Y eso lo de la escuela es fundamental, todo en base a un mismo, es decir, todo para la misma finalidad, la felicidad del claro, pueblo, porque estamos logrando. Cada vez estamos con más problemas económicos, la pérdida de dignidad del trabajo, no hay trabajo, no hay, falta un montón, el espíritu cambió totalmente de todo. sí. Cecilia, dale. Hola, buenas noches. Muy buenos los aportes y los comentarios y la lectura de hoy. Y en relación con lo que están compartiendo y debatiendo, que me parece que es cierto, hay una recomendación que ofrece Perón vinculada a la persuasión, digamos, como una de las instancias para transmitir la doctrina. Y entonces en estos contextos se hace un poco difícil, digamos, a veces esa instancia. Entonces me puse a pensar cómo lo podíamos hacer y creo que el entusiasmo y el volver a enamorarnos, digamos, de la doctrina nosotras mismas y creérnoslo, pero no como pose o actuación, sino porque realmente volvemos a conectar con la infancia. Bueno, en mi caso yo estoy en tiempos de infancias, digamos, de alguna manera, hice rápida conexión con los libros, con su palabra, digamos, con Eva también, lógicamente. Pero volver a enamorarnos y a volver a sentir eso para ir a hablar con compañeras y con compañeros desde ese mismo lugar, casi como si fuera un pueblo en la otra punta del país, digamos, ¿no? La militancia como el pueblo o el barrio al que queremos ir a militar, incluso en los conflictos internos, en las discrepancias, como si fuera el otro o una neonato
y nosotras mismas poder ubicarnos con esta alegría de haber contado con alguien que dedicó tiempo a escribir y a pensar en nosotros y en nuestro futuro. No lo Claro, escribió para sí, digamos. sí, Bueno, esta es una idea que incluso lo conversamos en la universidad la semana pasada, en la Universidad de las Madres, como unos desafíos, ¿no? que estamos sí. enfrentando. Sí, tenía una idea para tirar, me se fue. Lo que eh, construye es el amor. lo que construye es el amor, sí, pero un poco lo que quería decir yo. Eh, ante este individualismo tan feroz que nos está eh, destruyendo, diríamos, en la que cada uno parece que está en la suya, eh, una de las razones por las que yo propongo que el plan de formación sea el de la Escuela Superior Peronista es por eso, porque ahora la formación, uno de los errores que yo veo, por lo menos en la formación, que para que haya formación tiene que venir un compañero muy famoso o importante en algún puesto importante, aunque hable de cualquier cosa, o un compañero muy sabio que nos va a explicar la cuadratura del círculo y de cómo tenemos que hacer economía ahora, porque el peronismo es esto, lo otro. Y yo creo que ninguna de las dos cosas son ni necesarias ni imprescindibles. La formación es un derecho y una obligación que tenemos todos. Y por otro lado, el plan de la Escuela Superior Peronista no es ni tuyo, ni mío, ni de ningún dirigente, sino es el plan que nos legaron Perón y Evita para una formación y además 9 materias que el día que las sepamos tenemos que cantar las burras, ¿viste? O sea, como cuando nos recibimos en la facultad. Y deberíamos, creo yo, también estudiarlo como estudiamos en la facultad y en los 3 niveles que realmente nos plantean el plan de la Escuela Superior Peronista, un primer nivel, un nivel medio y un nivel superior. Creo yo, por lo menos, deberíamos volver a eso, tender a eso. Por lo menos yo, es lo que Perón quería, porque incluso él había pensado, no me acuerdo dónde lo leí, creo que en uno de los discursos en la que proponía la formación de los sindicatos, lo que hoy es la Facultad de Ingeniería, que era en aquel tiempo la sede de, ¿cómo se llamaba el coso de Evita? La, la obra de Evita, ¿cómo se llamaba? La Fundación Eva Perón. Claro. Y, lo que hoy es la Facultad de Ingeniería acá en San Telmo, iba a ser era la sede de la Fundación Evita y iba a ser, según Perón, la sede del el plan escolástico que se le llamaba en aquel momento, o sea, el plan de formación nacional que él había instrumentado. Y si tienen tiempo y ganas, fíjense en lo que yo mandé hoy como propuesta a la juventud, y ahí van a ver que Perón y también Evita, lo que formaron fueron escuelas, no cursos sueltos. En forma de cursos, pero con un plan, con un primer nivel, un nivel medio y un nivel superior. Y en el plan de la formación de los sindicatos pasó lo mismo. O sea, en las escuelas sindicales de cada uno de los sindicatos podían ir todos, los que quieran. Y era un año de formación. Las escuelas regionales, que había una en cada una de las provincias, iban los que aprobaban el año en cada uno de los sindicatos. La escuela superior de acá de la CGT iban los que aprobaban los 2 años de las escuelas regionales. Y el Instituto de Cultura Superior, Juan Domingo Perón, que era el Instituto de Formación Superior para los sindicalistas, iban solo los que aprobaban los 2 años de formación
de la Escuela Superior Sindical que estaba en la CGT. Así sí podés llegar a una formación, no sé, que debe ser permanente, como en cualquier profesión, con cualquier cosa. Seguramente, Darío, vos que sos profesor de historia, no, la formación debe ser permanente, ¿no? O sea, una vez que se recibe uno, no tira todos los libros, sino que permanentemente... No, tenés que seguir repasando los libros que te hicieron estudiar en la universidad, más ir actualizando cursos y demás. Bueno, Por eso ejemplo, hoy se está deberíamos hacer desarrollando con la formación. incipientemente acá en Argentina, se está desarrollando una nueva visión de la geografía del mundo, que es una visión meridional, una visión desde el sur, haciendo una comparativa entre lo que es el norte y lo que es el sur. El norte es lo superior, el sur es lo inferior, el norte es lo predominante, el sur es la parte que sirve y un poco retoma lo que es el formato de la visión que tenían los incas, que los incas se organizaban a partir de la Cruz del Sur, de estar mirando el cielo con la Cruz del Sur, y sus ciudades la organizaban siguiendo el formato de la Cruz del Sur. Y si se quiere también, uno cuando quiere ir a alguna parte de donde empieza a calcular por dónde ir y de dónde está parado uno. ¿Por qué tenemos que calcular la geografía y desde la geografía podemos pasar el resto de la ciencia a partir del meridiano cero que pasa por Londres? Sí. Y ahí se ve como desde una materia de la secundaria ya te están enseñando que vos sos siervo, no sos amo, el amo es Londres. Eso es un plan estratégico de ellos, de dominación. Claro, exactamente. Bueno, son 20 y 30, la compañera tiene que hacer la comida, yo la tengo que ayudar a mi señora. Ir al chino. ¿Eh? Tenemos que ir al chino. Hay que cocinar. O ir al chino. O bueno, cocinamos los hombres y nos vamos a la roticería. Yo también. Sí, cómo no. Un abrazo a todos, nos vemos. Abrazo. Bueno, muchas gracias, compañeros. Si les interesa la propuesta que hice a la juventud, repártanlo a Dios y María Santísima. Bueno, para que los jóvenes vamos a empezar a replicar acá. Por lo menos tienen una propuesta. Gracias. Gracias y abrazo. Saludos a todos. Abrazo. Nos vemos.